Ale Garranza. Samuel Valiente. Hemos vuelto, aquí estamos, otra vez. Y estamos además muy bien acompañados, ¿no? Por primera vez estamos... Bastante, no sé si solemos muy bien, estar bien pero acompañados. bastante acompañados. Exacto, siempre estamos bien acompañados, pero hoy estamos muy acompañados porque, bueno, este podcast de hoy va a ser un podcast especial. Es un podcast en directo porque es también la presentación de nuestro número 5, Memoria. Y bueno, este va a ser el tema que vamos a tratar. Que nos ocupa, ¿no? Entonces, bueno, para demostrarlo, por favor, un aplauso. Muy bien, muy bien. No son enlatados, ¿eh? No son enlatados. No. Esta vez son reales. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy a la presentación, al podcast. Gracias a Last Hit Gallery por invitarnos, por organizarnos un poco todo el tinglado. Gracias a Fuego Camina Conmigo por organizar un poco todo. Y también gracias a nuestros invitados de hoy, a los que vamos a presentar ya directamente, ¿vale? Porque para entrar en calor, porque esto va a ser un podcast un poco más relajado que de costumbre. Tenemos hoy a dos viejos conocidos de la casa. Por un lado tenemos a María Gelpi. María, bienvenida. Gracias, hola. Y tenemos también a José Valenzuela. Hola, ¿qué tal? Pues que... Preséntalos, tú eres, vale. tú eres la que apunta cosas. Yo tengo apuntado lo que hacen, pero hacen muchas cosas, entonces no las diré todas, ¿vale? Si queréis añadir algo, pues adelante, ¿vale? Pero bueno, María Gelpi es profesora de filosofía y articulista. Muchas más cosas. ¿Quieres añadir alguna de ellas? No, está bien. Está bien así. Es teóloga, es... No, es que es muchas cosas, es que historiadora da del rabia. arte y jurista, creo, también. Sí. O sea que es un poco... A mí siempre pienso en ti, María, como el comodín del póker, ¿no? Un poco en plan, por favor, vamos a traer a María porque salga el tema que salga, vas a ver. O sea que, como siempre, un placer. Muy bien, gracias. Igual es que no es que domine muchas cosas, sino igual es que no tengo las cosas claras, ¿no? Y por eso voy de un lado a otro. No. Eso siempre entra bien también, Sí. así que... Y nada, y al otro lado pues tenemos a José Valenzuela, que no es el luchador, porque si buscáis en Google os va a salir primero el luchador, Aunque hice un par de años de boxeo, pero ahí me quedé. sino que es también muchas cosas: ingeniero, doctor en humanidades, experto en neurociencia. ¿Alguna más? No, bueno, yo antes me preguntaban si me presentabais con algún... Yo decía igual diletante, yo creo que queda bien, ¿no? Ahora, por ejemplo. Ahí queda. Diletante en el LinkedIn queda siempre bien. Bueno, pues hechas las presentaciones, ¿no? Y los agradecimientos a toda la gente que ha venido, pues vamos a empezar explicando un poco de qué va a ir esto, ¿no? Hoy lo que hacemos es presentar nuestro número 5, La Nueva Carne. Para quien, si alguien escucha el podcast y no conoce el proyecto, bueno, es una revista en papel que sale cada año, más o menos. Bueno. Esta ha tardado 2 años y por eso hemos tardado 3 meses en presentarla, porque en verdad estaba desde diciembre, ¿vale? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y hoy estamos aquí para presentarla, y aprovechándolo queríamos hacer este podcast sobre el tema que tratamos en la propia revista, que es la memoria, ¿no? La memoria siempre desde el filtro, ¿no?, que ponemos en La Nueva Carne de la era digital, de los cambios que experimenta el ser humano en este tema en particular, la memoria. Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho, no va a ser como una presentación al uso, no vamos a entrar mucho en todos los temas y tal. Todos los que estamos en esta mesa hemos colaborado de alguna forma, tenemos nuestro artículo, entonces vamos a intentar que sea una charla pues un poquito variada y tal, pero pues un poco entrando en los campos de especialidad de cada uno, incluidos los de María Gelpi, que son muchos, pero vamos a ceñirnos en el tema de la memoria. Entonces, dicho esto, bueno, hoy hablaremos un poco de que la memoria en la era digital se altera, ¿vale? Cambia bastante. Es el tema que tocamos en todo el número. Y como mi memoria en general tampoco es muy buena y está afectada también por ello, lo que os voy a hacer es leeros el prólogo, que es muy, muy breve, ¿vale? ¿Qué escribiste tú? Que escribí yo. Si luego vamos a hablar de un artículo que también escribí yo. Pero si sobra tiempo... Por cualquier cosa. Entra algo, ¿vale? No, es porque vamos a quitárnoslo de encima, ¿no? No, pero bueno, que mejor que ponerme a divagar, pues os lo leo, que esto lo escribí pues, ¿no?, pensando en ello y tal, y resume bien, ¿no? Y dice... cuando Marcel Proust mojó la magdalena en el té, recordó involuntariamente su infancia en el pueblo de Combray.
Hoy la Magdalena de Proust bien podría ser la sintonía de inicio de Windows 95 o el zumbido de Messenger a través de unos viejos altavoces. Para quienes hemos crecido con y junto a la tecnología digital, esta es parte fundamental de nuestros recuerdos. La adolescencia del smartphone fue nuestra adolescencia misma. Los dispositivos que han pasado por nuestras vidas están vivos en nuestra memoria y a la vez la mantienen viva. Lo hacen en forma de textos, imágenes, vídeos y audios. En antiguos discos duros, en tarjetas de memoria olvidadas y en descomunales salas de servidores propiedad de grandes tecnológicas. Estamos ante el mayor trasvase colectivo de memoria jamás acontecido. Delegamos nuestros recuerdos constantemente en soportes externos y entrenamos algoritmos para que piensen por nosotros a través de dichos recuerdos. Eso nos hace ligeros, ágiles y poderosos, sí, pero también dependientes y vulnerables. Nuestra memoria da forma a la tecnología y la tecnología da forma a nuestra memoria. Una relación simbiótica cuyas aristas exploramos en nuestro 5º número, que vuelve con nuevo diseño. Ya sabes, renovarse o caer en el olvido. Larga vida a la nueva carne. Quiero un aplauso, por favor. Es muy tentador lo de pedir aplausos, pero creo que en algún momento deja de funcionar, así que intentaremos no que no nos queda luego no para nosotros. Entonces, bueno, para empezar, yo os quería lanzar una pregunta. Por ejemplo, Natalia, ¿tú qué recuerdas? O sea, ¿eres capaz de recordar cómo era la vida antes del digital? Pues creo que sí. De hecho, sí, te diré. No, porque en mi caso, por lo menos, coinciden, digamos, la llegada de Internet y después la llegada de los smartphones, que seguramente pues, son los dos cambios más, al menos que yo he vivido, los más drásticos, coinciden con cambios vitales, ¿no? O sea, yo recuerdo una infancia sin Internet, claro que la recuerdo, y recuerdo una adolescencia sin smartphone. Claro, lo que no recuerdo, porque no he tenido, es una vida adulta, sin ninguna de esas dos cosas. Pero digamos que esos dos momentos vitales, sin esas dos tecnologías, cada una por su lado, sí, claro que lo recuerdo. Y de hecho, para mí la infancia es eso, ¿no? Yo ahora, claro, tengo una sobrina que ahora tiene pues 3 años y yo estoy viendo cómo es la infancia digitalizada, ¿sabes? Que no es la que yo tuve. Y entonces le veo las diferencias a través de ella. Es como que ha marcado muchísimo ¿no? Lo que podíamos imaginar en un momento de que sería nuestra adultez, ¿no? Viendo la de nuestros padres, etc. Pues es muy diferente, ¿no? Pero en cierto modo sí que ha cambiado mucho la forma de experimentar la vida y yo sí que siento un poco una especie de línea divisoria entre esta época pre-2010, digamos, ¿no? Porque yo lo del ordenador con Internet no lo cuento como tal. Yo noto que la diferencia está en el smartphone, ¿no? En el llevar siempre el mundo en el bolsillo, de alguna forma, ¿no? Bueno, pero, jolines, yo recuerdo mi adolescencia pegada al ordenador y hablando con gente que no conocía, claro, o sea, algún pederasta seguro que hubo por allí, ¿vale? Pero mis padres en ese momento, pues bueno, pues yo qué sé, no sabían. Yo sí que recuerdo eso como un cambio drástico. Sí, no, claro, era un cambio drástico, pero da la impresión de que es más como una cuestión de cómo nos relacionamos con la memoria y con el tiempo, ¿no? En ese artículo que he escrito yo en la revista, la reflexión que hacía era esta, ¿no? Que en cierto modo da la impresión de que desde que estamos 100% conectados, permanentemente conectados, hay una... Vivimos como a lo mejor no es tanto de memoria, sino de tiempo, ¿no? De percepción del tiempo, ¿no? Como un presente constante en el que, ¿no? De alguna forma, estamos todo el rato anticipándonos al futuro y todo el rato recibiendo inputs del pasado, de alguna forma. Y también es una cuestión de espacio, ¿no? De que el espacio en el que vivimos siempre es abierto ahora, ¿no? En cierto modo. Es como el típico ejemplo que ponen de la gente que sufre bullying y va a casa y lo sigue sufriendo, ¿no? Es como que se han roto ciertas barreras y me da la impresión de que a nivel de memoria, o a lo mejor es que soy yo particularmente que tengo muy mala memoria, pero que sí que noto como esta grieta, ¿no? Entre la vida antes de la omnipresencia del digital y después, ¿no? ¿Y cuál es el mayor cambio que percibes? La sensación del tiempo y la forma de recordar eventos pasados. De alguna forma, como que los eventos previos a este uso masivo del móvil, los recuerdo como... Me cuesta mucho llegar a ellos, pero los recuerdo como con más nitidez, aunque estén más lejos. Y los recuerdos más cercanos, más... Los que te recuerda Facebook.
por ejemplo. Claro, por ejemplo, no te los bombardea, ¿no? Pero suerte de ello, porque si no, no lo recordaría. Pues los siento como más precipitados, como más una corriente extraña en la que no sé bien qué pasó antes de qué, ¿no? A no ser que coja pues estos elementos, pero... no sé, es una cuestión extraña. José, no sé cómo lo ves tú, por ejemplo. No sé si es un... Yo creo que, o sea, por un lado que tienes razón si es así como lo sientes, vamos a decirlo, pero que es algo común, ¿no? No, claro, no lo voy a decir, no es verdad lo que piensas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ha escrito, no sé si lo ha dicho, ¿no? Ha escrito en este especial sobre la memoria, ¿no? O sea, no puede estar equivocado. Pero, como iba a decir, voy a perder el hilo muchas veces, perdón. Yo creo que hay una cuestión muy importante y que tiene mucha relación con lo que es propiamente la memoria, que es la atención. Es decir, antes vamos a decir que existían menos distracciones, por decirlo de alguna forma. O no teníamos esta gran distracción, en el buen y mal sentido, que son las redes sociales, internet y demás. Entonces, claro, al final, el que nosotros establezcamos recuerdos, en gran parte es porque nuestra atención está puesta en ello. Y una atención tan dispersa o más dispersa como tenemos a día de hoy, y lo digo en propia persona, ¿no? O sea, en primera persona, a la hora de estar viviendo el día a día, hace que al final, de alguna manera, solo queden aquellos recuerdos que, como es normal, o sea, esto es algo biológico, ¿no? Lo que al final recordamos más es lo que tiene un mayor contenido emocional, ¿no? Entonces, una cosa que realmente nos sacuda, ¿no? Nos emocione para bien o para mal, vamos a decir que va a tener más puntos de quedarse ahí enganchado. Pero tal vez aquellos otros recuerdos que también podían tener cierta carga emocional, pero que igual no eran tan impactantes, pero que se nos quedaban más en el pasado, como tú dices, no quedan como más establecidos, en parte es porque no había ese mundo digital diciendo, estoy aquí, ¿no? Llámale en formato banner o llámale en formato pop-up o como le quieras llamar, ¿no? ¿Pero crees que esa nitidez es una percepción? Es decir, claro, tú tienes los recuerdos que ahora, lo que decíamos, ¿no? Que Facebook te pone delante, ¿no? Y te pone una imagen y te pone un texto que tú pusiste, ¿no? Y entonces te remite... O sea, no hay... El recuerdo es esa foto y ese texto. Mientras que en esos recuerdos no digitalizados es esa huella que han dejado, pero que a lo mejor no es en realidad la nitidez que tú tienes, no se corresponde realmente con lo que viviste en ese momento. Sí, es muy interesante el que hagamos la reflexión de que el recuerdo no solo va anclado al momento en el que sucedió, sino también en el momento en el que se recuerda, ¿vale? No recuerdo, no le he hecho juego de palabras, que no recuerdo el autor que lo dijo, pero que el recuerdo es a ver si lo digo bien, una reconstrucción imperfecta de lo que fue ya una adquisición imperfecta de un acontecimiento, ¿vale? Con lo cual, recordar no es solo lo que sucedió, sino cómo reconstruimos aquello que sucedió. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor tal vez cuando recordamos aquellos, sobre todo cuando tendemos a recordar nuestro pasado más, no sé cómo llamarlo, ¿no? Más idílico, ¿no? Que son estos años que igual nos coincide, ¿no? Aunque tengamos más o menos un rango de edades que se muevan un poquito en más o menos, no sé. Arriésgate. No me voy a mojar. Más o menos cerca, digamos. Pero al final, esa etapa pre-internet, pre-conexión y demás, yo creo que nos encaja más o menos en esa adolescencia, en esa época infantil, ¿no? Que al final también tendemos a idealizar más, ¿no? Supongo que al final también, conforme nos hacemos adultos, ya no es solo las distracciones propias de lo digital, sino que también nos empezamos a cargar de, vamos a llamar, preocupaciones que quieras que no también tienen nuestra atención un poquito dispersa. Bueno, suerte que hemos traído un experto en neurociencia para aclarar un poco. Claro, yo tengo unas percepciones y tú tienes un poco lo que hay detrás realmente, ¿no? Y bueno, María, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, yo también he escrito un artículo. Quería deciroslo. Y además yo escribí sobre el olvido, precisamente, porque esto que decíais vosotros, ¿no? Que nos bombardean, ¿no? Con recuerdos, pero esto no tiene el nivel narrativo que tiene nuestra propia memoria.
Para empezar, porque la Madalena de Proust, a Proust le olía esta Madalena, ¿no? Nosotros tenemos una percepción de estos recuerdos que nos bombardean a través de las redes que les falta ciertos sentidos, ¿no? Como el tacto, el olfato, que son sentidos que son considerados menores, ¿no? Pero muchas veces son muy importantes y sobre todo para, por ejemplo, la memoria de las cuestiones infantiles, ¿no? Claro, tenemos un problema cuando nuestros recuerdos los gestiona, ¿no?, nuestro smartphone, ¿no? Entre otras cosas porque me decía Riquer que no podemos cambiar como personas, ¿no?, si no olvidamos. Tú decías, la infancia, la Madalena de Proust, cuando somos pequeños nos quedamos con los mejores recuerdos. No siempre, porque hay recuerdos que nos atacan que nos gustaría haber olvidado. Antes de dormir, ¿te acuerdas de aquella cagada que hiciste cuando eras adolescente? La primera entrevista de trabajo que metiste la pata y ¡bom!, sale ese recuerdo, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos, no? Esto sería lo que Freud llamaba el trauma, ¿no? Una cosa es el olvido, ¿no?, y otra cosa es la represión del recuerdo, ¿no? Esto siempre surge. Entonces, si uno ya tiene problemas para gestionar esto, imagínate cuando viene Facebook y te dice, hace 3 años que ¡pam!, y te saca tu exnovio, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? O sea, te cuesta mucho más cambiar de vida, ¿no? Todos tenemos derecho a cambiar de vida, cambiar de ciudad, cambiar de ambientes, y ya tienes que gestionar con los exnovios como para encima gestionar con los recuerdos de las redes, ¿no? Por lo tanto, es un problema, ¿no? Está guay lo que dices también, porque ya no es solo el no poder tú desligarte de esos recuerdos, sino la huella digital que también dejas y que otros van a recordarte después. Exacto. ¿Cuántos perfiles nos hemos abierto? Yo tengo uno en Snapchat que no tengo ni idea de, ¿no? Entonces, que yo no sé qué puse ahí, cómo, ¿no?, me percibe la gente. Hay gente que se va de las redes, pero deja ahí su perfil. La gente puede ir diciendo cosas, felicitándole los cumpleaños, se acumulan ahí cosas, ¿no? Por lo tanto, tú ya no te identificas con aquello, ¿no? Para empezar, porque todos los perfiles son muy falsos y son muy, ¿no? Dice Zizek que igual nuestro yo verdadero es el perfil y no nosotros, ¿no? Porque sale ahí lo más oculto, ¿no? El troll, el ligón, todas estas cosas, ¿no? Pero es verdad que cuando tú quieres cambiar eso te cuesta mucho más, ¿no? Porque tienes que bregar con todo esto. Sobre todo con la cuestión del trauma, ¿no? De cómo olvidamos, ¿no?, y cómo gestionamos que no solo... Yo querría tener más memoria, como todo el mundo, todos queremos tener más memoria, ¿no? Pero la memoria no es funcional si no hay una criba de aquello que, ¿no?, de lo que recordamos. Y por lo tanto, nos tenemos que quedar con aquellos recuerdos que queremos, porque de eso hacemos un hilo narrativo, ¿no? Con los recuerdos que están, ¿no?, volcados en las redes, aquello es mucho más difícil de gestionar narrativamente. Ya luego olvidar, por supuesto, ¿no?, pero narrativamente es mucho más difícil de gestionar. Y si el tiempo se nos tira encima, ¿no?, tenemos que gestionar nuestro presente con nuestra propia memoria y encima estos recuerdos que nos van, ¿no? Porque precisamente en tu artículo hablabas sobre la importancia del olvido y advertías sobre la incapacidad, no sé si es incapacidad de olvidar de las máquinas, ¿no?, digamos. Sí. Además, en varios aspectos, ¿no? Porque una cuestión es esto, lo personal, pero luego en otros ámbitos también ocurre. Hay una memoria colectiva, por ejemplo, ¿no?, gestionada incluso por leyes, pero es que se hace un uso político de la memoria colectiva, ¿no? Los nombres de las calles, los monumentos, ¿no? Monumento, que quiere decir memoria, ¿no?, viene de la misma palabra. Por lo tanto, ¿cómo se gestiona eso públicamente? ¿Cómo se hace un uso político que no interfiera en lo que es la justicia y la memoria de las víctimas, ¿no?, pero que no sirva tampoco como herramienta política para el victimismo de ciertos colectivos identitarios, ¿no? Entonces aquí empieza una guerra cultural con la memoria colectiva, ¿no? Este sería un problema. ¿Cómo se gestiona a través de las redes y de los medios digitales? Pues quedarse con la narrativa, ¿no?, quedarse con el relato, ¿no? Esto se puso muy de moda en política, ¿no?, quedarse con el relato. ¿A través de qué? Pues los algoritmos que te potencian, qué tipo de noticias, las fake news, todo esto hace un relato colectivo que luego, ¿no?, se hará un uso mejor o peor. Por lo tanto, ahí hay mucha cosa que gestionar, ¿no? Antes era más fácil, ¿no? Había medios en papel y, bueno, pues eran de una tendencia o de otra. Ahora, en las redes sociales, casi todo el mundo miramos las noticias ya a través de redes, casi nadie va a abrir. Yo lo hago, pero bueno, decir, no es lo más normal. La gente va, pues, a Twitter, a X, a Facebook, ¿no?, y van saliendo noticias. ¿Qué
que por un lado son represivas con algunas cosas, ¿no? Te prohíben decir ciertas palabras, pero por otro lado potencian que haya interacciones, por lo tanto potencian el odio también, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo esto, ¿no? Cuando nosotros en realidad somos tan repentizables que vamos enseguida, ¿no? a darle el like, a retuitear, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar todo esto? Y esto es un problema mayor quizá con la IA, porque al final están entrenando con la información de ahora mismo, con el relato actual, a una inteligencia que va a aprender de ello y que probablemente lo vaya a replicar. Sí, esto supongo que a largo plazo se verá más, claro, pero todo lo que es la información, o sea, ¿de qué se nutren, no? Las inteligencias artificiales, ¿de qué se nutren? Porque es como el propio desecho social, ¿no? Que se va generando. Al final, ¿quién te genera una imagen? O sea, las imágenes creadas por IA se están nutriendo de imágenes generadas por IA también. Por lo tanto, es como un nudo, ¿no? Gordiano que se va haciendo. ¿Quién lo deshace esto? No, es un problema, claro. Y luego, por otro lado, también hay otra cuestión en la cuestión de la memoria y del olvido, que es en lo que es la evolución científica, que eso seguro que José sabe mucho más, ¿no? Pero todo lo que son las revoluciones científicas necesitan un olvido para cambiar de paradigma, ¿no? Entonces... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues Thomas Kuhn, por ejemplo, que habla de las revoluciones científicas, ¿no? El darwinismo, la revolución copernicana. Necesitas olvidarte de lo que... La medalla Fields, que es la medalla esta que dan de matemáticas, es como si fuera el premio Nobel de matemáticas. Como no hay premio Nobel de matemáticas, está la medalla Fields. Pues la dan a menores de 40 años. ¿Por qué? Porque se supone que con 40 años es muy difícil ya que olvides o que discrimines aquello que has aprendido. Por lo tanto, no puede ser tan genial. Genial en el sentido de generar, de genio. La idea de genio está muy mal vista, ¿no? Pero el genio es aquel que genera algo nuevo. Y para generar algo nuevo tienes que haber apartado lo que sabías, ¿no? Whitehead decía que una civilización que no es capaz de olvidar a sus padres, y eso que él era el primero que decía que hay que pensar a hombros de gigantes, ¿no? Pero que no es capaz de olvidar a sus padres, no es capaz de pensar por sí mismo en cuanto a que tiene una dependencia, ¿no? Entonces es difícil generar cosas nuevas si dependemos de lo anterior. Yo recuerdo en Nietzsche, por ejemplo, en la segunda intempestiva, no, en el Ecce Homo. En el Ecce Homo tiene un capítulo que dice: ¿por qué escribo tan buenos libros? Es Nietzsche, en fin, y los escribía, ¿no? Pues es porque dice que no lea a los demás. Claro, pues evidentemente si no lees a los demás seguro que no vas a escribir como ellos, ¿no? Así no te influyen. No es un olvido, ¿no? Pero es un no cargar la memoria con cosas que te pueden generar, por ejemplo, la criptomnesis, que es el plagio involuntario. ¿Sabéis lo que es? Es cuando te crees que has tenido una idea genial, pero en realidad la has leído por ahí y no te acuerdas exactamente y tú te crees que es una cosa tuya, ¿no? Entonces, ahora que tú eres profesora también, ¿podrían decir a alguno de tus alumnos por qué hago tan malos deberes? Porque uso ChatGPT. Probablemente, yo los pillo siempre y lo saben además, porque bueno, yo ya les pongo actividades que solo pueden hacer de una manera. Para empezar, que los limito con los apuntes que les doy, ¿no? O por ejemplo, les digo, tenéis que hacer una república platónica con la gente de clase. ChatGPT no conoce la clase, por lo tanto, ¿qué tendencia, qué parte del alma te predomina? ¿La parte irascible, concupiscible, racional? ¿No? Pues como la tienen que montar entre ellos, pues no pueden hacerlo con ChatGPT. Claro, son cosas que... En fin, sí, son los deberes curiosos. Uy, hemos tenido que pensárnosla mucho, ¿eh? Sí. Un abrazo a los alumnos de mi parte también, los quiero mucho. Bueno, pues sobre la cuestión del olvido, ¿no? De cómo al final también tenías una frase que me gustaba mucho, que ahora yo no sé si era tuya o si estabas citando a alguien, porque también... Igual es una criptomnesis. Sí, que decías que la memoria es acumulación y el olvido es criterio. Sí, probablemente sea copiada de alguien, pero no te sabría decir de quién. Pero vamos, me parece bastante lógica como para que lo piense bastante gente. Es decir, el olvido es el criterio. Y esto, lo que es el Big Data, es lo que le cuesta. Son los algoritmos, en el fondo, ¿no? ¿Cómo entrenamos una inteligencia artificial para que nos haga esta criba, ¿no? Criba que viene de cryname, de juicio, el juicio, ¿no? Cribar, ¿no? Separar lo bueno de lo malo. Esto es lo difícil,
Hombre, a mí me gustaría tener más memoria, evidentemente, a quien no. Pero el hecho de decir qué criterio utilizo para coger lo bueno, ¿no? Es clasificar las cosas. Nietzsche, por ejemplo, dice que las categorías se forman porque tú vas por el bosque y ves una hoja y le llamas de una manera, le llamas aurora. Sigues por el camino y coges otra hoja. Pero claro, la comparas con la primera y es diferente. Y en vez de aurora le pondrás Natalia, ¿vale? Pero al final esto no es práctico, porque a cada cosa le tendríamos que poner un nombre diferente. ¿Qué hacemos? Categorías. Pero para hacer las categorías te tienes que olvidar de las características, ¿no?, más últimas del objeto. Esto es antiplatónico, ¿no? Es más perfecta la hoja y además llamada de manera diferente cada una, pero no es práctico, no podemos vivir, no podemos hablar, no podemos tener un lenguaje común. Entonces, por eso hacemos categorías. Entonces, cuando tú haces categorías, te tienes que fijar en cosas. ¿En cuáles? Depende. Un niño pequeño tú le dices, ordena los juguetes. Y habrá niños que te pongan aquí los coches, aquí los muñecos, aquí no sé qué. Pero habrá otro niño que te pondrá aquí las cosas rojas, aquí las azules y aquí las verdes. Por lo tanto, cuando el niño está clasificando por colores, se está olvidando del resto de características del objeto. En cambio, cuando los clasifica por vehículos, muñecos y piezas de montaje, se está olvidando del color, no lo está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, este ejercicio que nosotros hacemos, oye, es muy difícil, ¿no? Yo pienso y lo hace un niño pequeño, que tenemos, ¿no?, que hay en nuestra mente, que somos capaces de hacer esto. Pues que lo haga una inteligencia artificial, no lo sé, a mí me parece que, y sobre todo delegar en que lo hagan, ¿no?, es problemático, por lo menos. Sobre todo si el que decide quién te da un crédito, el que decide quién te da un trabajo, el que decide, no lo sé, pues la póliza de tu seguro de salud, por ejemplo, es una inteligencia artificial. Ahí tenemos un problema, porque ¿qué está recordando y qué está olvidando? ¿No? Sobre este tema, te lo voy a lanzar. Tú que trabajas mucho con la parte, ¿no?, la relación que hay entre el cerebro y la tecnología, ¿cómo ves esto que está comentando María sobre nuestra capacidad de, ¿no?, categorizar y la capacidad de una IA, por ejemplo? Bueno, ¿qué voy a decir a lo que ya ha dicho también María? O sea, es como que me dejas a mí la parte difícil. Pero, bueno, o sea, es cierto, o sea, un detalle, vamos a ir sumando cosas a la biografía, pero yo también trabajo, de hecho, estoy investigando precisamente en el uso de inteligencia artificial en clasificación de señales cerebrales y demás. Entonces, claro, al final es lo que habla ella, ¿no? Es el criterio por el cual nosotros clasificamos al final, qué criterio decidimos, ¿no? En el caso de estos sistemas, os sorprendería conocer la cantidad de ellos cuyos criterios son una caja negra, ¿vale? Es decir, caja negra en el sentido de que yo le pido algo, este sistema me va a dar una respuesta, pero no sé qué decisiones ha tomado para llegar a ello. ¿Por qué? Porque al final son sistemas normalmente, bueno, cuando disculpad si os doy ahora la chapa como muy primaria sobre inteligencias artificiales, ¿no? Pero las IAs habituales de las que escuchamos hablar y bueno, las que conocemos, ChatGPT y todo esto, son sistemas enormes, ¿vale? Estamos hablando de millones y millones de parámetros, millones y millones de lo que se llaman neuronas, porque son redes neuronales al final. Y claro, al final esto lo que hacen es identificar patrones. Al final, un sistema de inteligencia artificial, dicho rápido y mal, es simplemente un sistema de estadística avanzada, ¿vale? Estadística compleja, que lo que hace es optimizar resultados, vamos a decir. ¿Qué pasa? Cuando aparece algo como ChatGPT, ¿vale?, que es un sistema, lo que le llaman, ¿no?, de lenguaje masivo, lo que hace en realidad es dar una respuesta lo más coherente posible con lo que ha sido entrenado, que es contextos reales, ¿no? Bueno, y ahora también imágenes y demás, ¿no? Pero no hay una conciencia detrás que decide que lo que se está diciendo, si es coherente o no es coherente en función de, vete tú a saber qué criterios, ¿no? En este caso pues diríamos los criterios humanos, ¿no? Esto lo único que pretende es emular lo que supone que diría una persona,
¿vale? O un humano, o un pensamiento humano. Claro, la confusión o esa rareza que nos provoca, ¿no? Que yo le diga a ChatGPT, hola ChatGPT, ¿cómo quieres que te llame? Ah, pues tú llámame como te dé la gana. Que empiece yo a tener una sensación de que hay un ser ahí detrás, es básicamente por la relación que siempre ha habido entre lenguaje y pensamiento, ¿vale? Nosotros leemos un lenguaje bien construido y asignamos o asociamos a que va a haber un pensamiento detrás, ¿no? Un pensamiento consciente de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que nos lleva un poquito a ciertas confusiones sobre la inteligencia artificial, ¿no? Dicho esto, pues lo que os comentaba, ¿no? Hay muchísimos sistemas donde no se tiene un control sobre qué criterios llevan a las clasificaciones o la identificación de esos patrones. Por lo tanto, es muy difícil controlar, pues esto, ¿no? El qué va a poder olvidar este sistema o qué va a poder recordar con mayor fuerza, vamos a decir, o consistencia, porque es que no se controla. O sea, estamos hablando, como os decía, ¿no? de que al final una activación concreta de un conjunto de neuronas de este sistema de inteligencia artificial que tienen un mayor peso que otros y es lo que provoca esto. Sí que es cierto que con el tiempo y con la investigación se está cada vez conociendo más, ¿no? Pues esto, ¿no? Al final, por poneros un ejemplo, yo trabajo identificamos en señales cerebrales de bebés recién nacidos un patrón que se puede asociar luego a si van a tener problemas o no en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Nosotros tenemos que saber qué patrones en concreto son los que nos llevan a suponer o a hacer esa predicción tan arriesgada de decir tu bebé recién nacido va a tener un problema dentro de 2 años cuando empiece a hablar, ¿no? Por lo cual hemos tenido que espabilarnos para encontrar sistemas, métodos, funciones que lo que nos dicen precisamente es que sepas que para darte esa predicción estoy utilizando este parámetro y este parámetro de la señal, con lo cual tenemos algo más de información. Se va trabajando en ello, pero insisto, a día de hoy son cajas negras y sobre todo son cajas negras para los que no estamos como desarrolladores de ellos, por supuesto. Has dicho algo que me parece también interesante. Has hablado, ¿no?, del malentendido por relacionar, por relacionar el lenguaje con un pensamiento consciente detrás, pero a mí también me parece interesante o curioso y también problemático, igual también el insistir en asignar los mismos nombres, ¿no?, a 2 capacidades que son diferentes. Pues memoria humana y la memoria del ordenador, hay redes neuronales con un poco las neuronas humanas, ¿no? Y creo que eso también lleva, por un lado, igual a sobreestimar las capacidades de las máquinas y seguramente a subestimar las nuestras. Sí, es que al final, no sé, yo, por ejemplo, mi pareja es psicóloga, hasta hace poco no quería ni instalarse ChatGPT, y yo le decía, digo, porque me decía, tengo, por ejemplo, pacientes que utilizan un poco ChatGPT a modo de pseudoterapia, ¿no? Y era como reticente, ¿no? Ahora se lo ha instalado y yo le dije, tienes que entenderlo como, vamos a decir, un Google hipervitaminado, ¿no? Y teniendo en cuenta sobre todo que hay que tener criterio sobre lo que te está diciendo. Es decir, si tú, para entendernos, piensas en ChatGPT, hablo todo el rato de ChatGPT, pero bueno, ya nos entendemos, Copilot o el que queráis, como un sistema que básicamente va a hacer un cribado, no te digo que instantáneo, pero vamos, muy rápido, de miles y miles de artículos, blogs, etcétera, etcétera, y lo que te va a buscar es el conocimiento ya existente. Y de alguna manera, si lo encuentra tal cual, te lo va a presentar, y si no se lo va, y ahí viene lo interesante, a inventar, ¿no? Que es cuando se habla de que alucina, ¿no? Alucinación es el término que se ha utilizado para hablar de cuando se genera un contenido por parte de estos sistemas que al no encontrar el contenido real, lo inventa para darle cierta coherencia al mensaje que nos está dando, ¿no? Y no olvida también, en el sentido de, si tú tienes una conversación larga con ChatGPT, le tiras algún dato, a veces se olvida. O sea, a veces, no sé si es alucinación o que tiene algún tipo de, ¿no?, de RAM que va eliminando, no lo sé, pero a mí me ha pasado a veces que es como, no, te dije esto, y en la misma conversación, ¿eh? A ver, una cosa puede ser la propia capacidad, o sea, porque obviamente si debe tener a cientos de miles de personas gratis, igual, escribiendo, exacto, igual ya que has escrito un artículo, ¿no? Lo podías pagar, ¿no? Sí, podías pagar, ¿no? No, pero lo que iba a decir, ¿no? Pero por otro lado es lo que comentaba, ¿no? Nosotros en una conversación, ¿vale?, hacemos ciertas asunciones que ni pensamos en ellas, ¿vale? Porque estamos dentro de un contexto, estamos hablando de un conjunto de conceptos y nos entendemos para
entendernos, ¿no? Con lo que estamos hablando. Como decía, un sistema de este tipo lo que hace es tomar unas entradas textuales, ¿vale? Que para entendernos te analiza letra a letra, y lo que trata es de buscarle los contenidos más similares dentro de lo que tiene ella en su biblioteca, para tratar de interpretar qué se le está pidiendo. Eso para empezar. Entonces, muchas veces no es tanto que se olvide, como que sus interpretaciones como que se van un poco desviando, y cuando tú dabas por supuesto algo, claro, este sistema no puede dar por supuesto cosas. Entonces se tiene muchas veces que especificar muy claro, pero a veces digamos que recoge rápido ese dato, ¿no? Porque a lo mejor yo le estoy escribiendo y me pasa como a ti, ¿no? Y se olvida por completo y le digo, no, mira lo que te he dicho antes. Y ya está, vuelve a la línea y dice, vale. Y te dice, sí, perdona, ¿no? Y te pone estas cosas. Sí, disculpa, querías decir tal. O sea que bueno. Oye, y sobre esto quería avanzar porque hay no sé si lo sabéis, pero José también ha escrito un artículo y está muy bien, además, en el que habla sobre la posibilidad de que se generen memorias sintéticas, ¿no? Que, por cierto, tenemos aquí algunas fotografías las ha hecho Manel, que está por aquí, sí, no maravillosas. Manel. Manel, levanta la mano. Parecen 3Ds, pero son fotos de pens curiosos, ¿vale? Y bueno, quería preguntarte sobre esto, ¿no? Porque al final estamos pensando en el olvido, la importancia del olvido, pero también es importante pues la veracidad, ¿no? Mantener la máxima veracidad en lo que recordamos, ¿no? Que es algo que biológicamente tampoco es así, pero que corre mayor riesgo con las posibilidades tecnológicas que se nos abren por delante. Yo creo que hay un riesgo importante, y ya no sé si va tanto con la tecnología, que es que no sé si somos más o menos conscientes de que cada vez le damos menos importancia a la veracidad. Laura Fernández, la escritora, ¿no? Habla de ello en uno de sus últimos ensayos, un ensayito muy bonito que lo ha sacado en la colección de En Debate. Se llama Hay un monstruo en el lago. Laura Fernández fue al lago Ness a visitar el lago Ness, ¿no? Diréis, buscando al monstruo del lago Ness. Bueno, podemos decir que sí, de alguna manera, pero lo que hace ella en ese ensayo, que de verdad que es muy bonito, si lo queréis leer, porque es precioso, ella habla de nuestra necesidad de creer, ¿no? El I Want to Believe ¿no? de Mulder, el póster este del Omni, ¿no? Y que en los últimos años como que empieza... Yo como mínimo lo veo, ¿no? en muchos debates, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los más potentes, ¿no? A nivel político y demás. Muchas veces a la gente le da exactamente igual que lo que diga la otra persona sea cierto o no, sino que va más en cuanto a alinearse con unas cuestiones más emocionales, vamos a decir, o más de principios, con el que digamos que está en su bando, ¿no? Entonces, ya para empezar, ya digamos, el terreno ya está un poco así como que inestable, en el sentido de que la veracidad se le empieza a dar poca importancia, ¿no? Dicho esto, y un poco hilándolo con lo que comento un poquito en ese artículo, sí que, o sea, hay investigaciones que de hecho ya demuestran que de alguna manera pues, se pueden almacenar esos recuerdos, ¿no? Porque no olvidemos que sí que para nosotros son... Un recuerdo es una cuestión casi abstracta, ¿no? Está ahí, te sale cuando quiere salir, a veces no quiere salir. Si hay algún tipo de trauma, ¿no? Tenemos un sistema fabuloso, y no lo digo en broma, que es la disociación, ¿vale? Obviamente muchas veces va asociada de lo patológico, pero ¿por qué? Coño, voy a decir perdón, pero que creo que somos todos adultos para poder decir estas cosas. Que tengo una hija de 6 años, digo, si me escucha me dirá, papá, has dicho coño. Perdón, que pierdo el hilo. Pues como os decía, ¿no? La disociación, obviamente vivirla, y sobre todo cuando es a un nivel patológico, no se lo recomendaría a nadie, porque quiere decir que has tenido que sufrir un trauma, pero es la respuesta del cuerpo a precisamente vivir ese trauma que de alguna manera se ha tenido que proteger, ¿no? Y ahora mismo se me acaba de ir por completo la olla. Pero yo tengo una pregunta, volviendo a lo que has dicho de la veracidad. Ya volveré luego. Era muy interesante, creo.
mientras lo piensas, no has hablado de la veracidad y cómo va perdiendo igual importancia. Pero también hay mucha gente que dice, bueno, es que en realidad nunca hemos buscado la verdad, sino que buscamos el sentido, ¿no? Y hay un libro que se llama pues, Verdad y Política, me parece, no me acuerdo el autor, que habla precisamente que a lo mejor lo que está pasando ahora es que es más evidente que no buscamos la verdad, sino que buscamos pues eso, el reforzar las percepciones y las ideas que ya tenemos, el buscar eso con lo que tenemos en común, ¿no? Y construirnos, un poco lo que decía María antes también, de construirnos ese relato, ¿no? Ese relato que nos es cómodo y que un poco en el que nos reflejamos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con qué es más importante, la verdad, el sentido que buscamos. Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación también, porque todo el mundo digital, toda esta información, ¿no?, que nos vuelcan, pues ChatGPT, yo por cierto tengo el de pago, tengo el bueno, que tiene menos fallos. Pasa contraseña. Entonces, bueno, siempre hay un mundo que no está reflejado ahí, ¿no? Unas vivencias, siempre hay estudios de campo y tienen que seguir habiendo. Es que yo lo que noto es que ha habido, o sea, los últimos estudios se basan sobre todo, ¿no?, en doxografía digital, ¿no? Y se pierde un poco el ir a campo, ¿no? ¿Qué pasa con un trauma en la guerra? Pues esto, claro que se ha estudiado, y si tú lo estudias a través de, con un ordenador delante, tendrás, ¿no?, lo que se sabe, pero tú no sabes los últimos problemas en, yo qué sé, la guerra de Palestina, no sé, o sea, hay información que no está ahí, ¿no? Eso para empezar, por lo tanto hay un mundo silenciado, ¿no? Si tú crees que todo eso es el 100% de la verdad, ¿no? Ahí tenemos un pequeño problema. Y luego, retomando una cuestión que antes decía José, de lo de las cajas negras, ¿no?, de los algoritmos, es muy difícil reconducir cuando un algoritmo se está equivocando en una selección de personal. O sea, yo voy a cuestiones más quizá políticas, ¿no? Tú las cuestiones técnicas las dominas más, pero no sé cómo verás tú esto, pero si dejamos que ciertos algoritmos decidan ciertas cosas, que esto ya se ha hecho en Amazon, por ejemplo, hubo un algoritmo, se intentó, vamos a ser lo más objetivos posibles, ¿no?, y resulta que era machista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tú ves la sociedad ya lo es. Por lo tanto, cualquier algoritmo que coja objetivamente todos los datos, pues aunque solo sea por la cuestión gestante, pues evidentemente no va a querer coger mujeres, ¿no? Por lo tanto, siempre hay, ¿no?, que rectificar estas cosas. ¿Cómo se rectifica cuando hay una caja negra, ¿no? ¿Se rehace de nuevo? ¿Qué hacemos, no? O directamente, ¿por qué dejamos que lo hagan, ¿no? Y no dejamos que sean solo una ayuda. Quiero decirte que el grado de invasión de todas estas herramientas, que yo soy la primera que lo uso, ya digo que tengo el ChatGPT de pago, ¿no? Pero ¿por qué no dejamos, ¿no?, que sean solo unas herramientas y no ponemos un límite? Porque es muy fácil, ¿no?, enseguida, redáctame esto, pam. Pero luego uno piensa, ¿y yo sé redactar? ¿O vamos a perder también esta capacidad de narrativa, ¿no?, y de saber plantear las cosas, de tener un esquema mental de lo que voy a decir, ¿no? En conclusión, ¡pam! Y dice, bueno, esto ya sé quién te lo ha redactado, ¿no? Bueno, pues a ver si, o sea, ¿qué estamos perdiendo, ¿no?, con esto? Para empezar, esto, lo que decía, un mundo, ¿no?, que no está reflejado, que no está digitalizado. ¿Cuántos libros hay en bibliotecas que no están digitalizados? Pero es que a montones, ¿no? Aparte que ChatGPT tampoco te lee libros, te hace resúmenes, bueno, coge resúmenes ya hechos que están colgados, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esto, claro, es la mediación de la mediación, ¿no? El mundo no representado digitalmente, todo eso nos lo perdemos y luego esto, ¿no? ¿Qué hacemos con los algoritmos que no deciden bien? Y cuando vas a rectificarlos no puedes porque es una caja negra, ¿no? Yo no sé, ¿tú qué sabes más de estas cuestiones técnicas, José? A ver... Las difíciles siempre. Sí, te das cuenta, ¿no? Yeah. Es como... no, a ver, es cierto. O sea, el problema de precisamente lo que tú comentas es cuando se pierde el control, ¿no? En este tipo de sistemas, bueno, la gente más o menos lo va viendo, como los iPhones y como todo, van saliendo versiones, ¿no? Entonces se han ido entrenando y demás, pero hay cierto punto en el que ya se pierde un poco esa trazabilidad, ¿no? Entonces... por un lado está la complejidad de cómo reseteo, ¿no?, el sistema cuando se le empieza a ir la olla, pero sobre todo, yo diría que casi con el mismo peso, está quién decide cuándo se resetea y por qué se resetea. Porque al final son OpenAI, Google y las 4 que salieron en la foto con Trump cuando... ¿no?
con el señor nazi de Tesla y todo esto, son los que tienen el control de estos sistemas, ¿vale? Claro, pero yo voy en otro sentido. Una empresa, por ejemplo, que prepara todo un sistema de selección de personal, entonces despide a todos los que ¿no? se dedicaban a esto, porque habían 3 personas, por ejemplo, y se lo tienen a un gestor porque tiene esto. Pero en el momento que se detecta que hay una injusticia brutal, ¿qué haces? Claro, es que el problema está de base, como tú bien decías, ¿no? ¿Por qué se ha decidido que sea un sistema de este tipo el que tome esas decisiones? De hecho, se da la ironía de que de alguna manera, en lugar de que nosotros tengamos un asistente digital, empieza a hablarse mucho de que el sistema tenga un asistente humano. Claro, es un giro. Se le ha dado el giro completamente. Y todo viene por lo que todos sabemos o podemos suponer si le dedicamos 10 segundos de nuestro tiempo, ¿no? Es este hipercapitalismo de tengo que hacer mucho más en mucho menos tiempo y por mucho menos recursos. Y al final, cuando la gente me dice, pero claro, tú que estás investigando en temas de inteligencia artificial tienes que estar totalmente a favor. Digo, no. O sea, yo soy muy consciente de que son herramientas, pero también soy muy consciente de que el gran problema está en quién decide darles el uso y para qué darles el uso, ¿no? Porque lo hemos dicho, o sea, bien utilizadas, o sea, yo no creo que la gente vaya a querer negar la evolución que nos está permitiendo tener en tantos y tantos campos. Las que yo utilizo, por ejemplo, pues me van a permitir tal vez salvar, no me voy a poner tampoco en Salvador, pero bueno, que muchos bebés, ¿no? Pues puedan ahorrarse problemas en su infancia y luego en su época adulta también, ¿no? Porque tiene un fin muy concreto. El tema es quiénes deciden, como tú bien dices, ¿no? O sea, no es el sistema, que sí, que se pueden encontrar soluciones técnicas para que esos sesgos que tengas sean unos o no otros, dentro de que no van todavía, ya no me atrevo nunca a poner la mano en el fuego con el tema de cuándo van a llegar o no las máquinas, porque nos están demostrando que las cosas van muy rápidas, pero a día de hoy no tienen la complejidad del pensamiento humano, ni esos criterios que tú comentabas, pero claro, o sea, el tema es ¿por qué llegas a decidir esto? O sea, ¿qué es lo que te lleva a tomar la decisión de que sea este sistema el que lo haga? O sea, si le dejas ese sistema y que vaya haciendo, es ir conduciendo, o sea, una venda en los ojos y sin frenos. Yo, sobre esto, ya que habéis mencionado el turbocapitalismo, digo, he visto la mía para meter un tema que no quería que nos fuéramos sin tocar. Implantes cerebrales. O sea, yo vengo aquí, vamos, un poco de ciberpunk. Hablas un poco, mencionas un poco, fantaseas un poco sobre la posibilidad futura de poder comprar implantes cerebrales de memoria y de pronto pues yo tengo 100 gigas y tú tienes 50 teras y no puedo competir contigo, ¿no? Te quería preguntar primero, ¿en qué punto técnico está eso? ¿Es algo que está sobre la mesa o es todavía una fantasía? No es fantasía. Lo que pasa es que obviamente no estamos al nivel de un Neuralink, que ya se pueda casi estemos llegando, ¿no?, a las etapas con la FDA para empezar a implantar en humanos y demás, ¿no? Pero sí que hay muchísimos laboratorios y muchísimos trabajos que precisamente hablan de esto, ¿no?, de esos chips de memoria. Sobre todo, pues las investigaciones clásicas son con ratoncitos y demás, ¿no? Todavía en humanos es difícil que se hagan muchas cosas por cuestiones éticas, por un lado, pero también porque, bueno, siempre se va de lo in vitro, primero al animal y después del animal al humano, ¿no? Pero no, en realidad, conceptualmente no es algo tan complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, y me va muy bien, porque ¿recordáis que se me había ido la olla antes? Pues ha vuelto. Ha vuelto. No sé por qué se había ido. La cosa es que, y fíjate, era sobre el recuerdo como algo complejo, abstracto, muy completo, ¿no?, a nivel humano, pero no deja de ser actividad bioeléctrica, ¿vale? Y también cuestiones hormonales y demás, ¿eh? Pero bueno, vamos a reducirlo un poquito para no ponernos aquí a hablar de neurociencia básica y todo esto. Pero para entendernos, un recuerdo no deja de ser un poco una repetición de ciertos patrones de comunicación entre neuronas.
más o menos, para entendernos, ¿vale? Y las neuronas, dentro de qué es esto, ¿no? Es bioelectricidad con lo que trabajan y demás, ¿no? Podemos entenderlo como que se envían electricidad unas a otras, ¿vale? Con ciertas frecuencias, ciertos patrones, y entonces un grupo de neuronas concretas activándose de un patrón o con un patrón concreto, van a, de alguna manera, despertarte un recuerdo concreto, ¿vale? Entonces, esto es así, o sea, lo tenemos ya estudiado muy bien dentro de que conocemos muy poco el cerebro. La gente piensa, hemos avanzado muchísimo, eso es cierto, sobre el mundo del cerebro, pero seguimos sin saber una barbaridad. Pero sea, como os digo, el principio es sencillo. Un conjunto de neuronas se ponen a trabajar de manera conjunta con unos patrones determinados, generan un recuerdo, ¿vale? Claro, la complejidad en que ponte tú a pinchar con un cablecito esos miles de neuronas, porque claro, el recuerdo es mínimamente complejo, ¿no? Pero con cuestiones mucho más primarias, mucho más sencillitas, sí que se ha hecho, ¿no? Con grupos de neuronas muy básicos, muy acotados, ¿no? En animales, como os decía, y se ha podido pues tener esto, ¿no? En el artículo, si no recuerdo mal, perdonad la muletilla, pero no es que la haga por la broma de que estemos hablando sobre la memoria, voy tirando un poquito de memoria. Pero precisamente se le ponía a uno de estos ratoncitos en una situación estresante, ¿vale? Y se generaba un recuerdo concreto. Entonces se identificaba qué neuronas se activaban con ese recuerdo, y entonces, digamos que sacando de ese momento, ¿no? Y pasando algún día o lo que sea, si se activaban ese mismo conjunto de neuronas en el mismo patrón en el que se había activado la primera vez, ese animal se asustaba. Porque, o sea, el recuerdo era artificial, digamos, o la intervención era artificial. Pero, ¿qué sucedía? Que provocaba el mismo conjunto de patrones, la misma cadena de acontecimientos, que a nivel, vamos a decir, corporal, era esta sensación es la de cuando me pasó esto en el que sufrí una descarga, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, conceptualmente no es complejo. Luego está técnicamente nos queda todavía un rato, ¿no? Porque para poder, como os digo, ¿no? Para empezar, mapear el cerebro, ¿vale? O sea, no, porque sí que es lo habitual cuando hablas de los recuerdos, ¿no? Pues el hipocampo, etcétera, etcétera. Pero no solo el hipocampo el que trabaja. El hipocampo, digamos que es el gestor, de alguna manera, ¿no? De los recuerdos. Pero es el cerebro, al final, el que trabaja a nivel totalmente completo, ¿no? Entonces, mapear el cerebro para luego saber decirle cuándo has recordado esto, para yo almacenarlo, a lo mejor en un chip o lo que sea, eso no creo que sea tan complejo, ¿vale? Porque al final ya tenemos sistemas que guardan muchísima información. Pero claro, luego cómo vuelves a volcarlo, a qué neuronas, de qué manera. Pero como digo, yo no me atrevería a decir dentro de años, pero no es conceptualmente complejo, se va conociendo bastante bien. Igualmente había algo muy interesante en el artículo que decías que, bueno, aunque no haya implantes de memoria, sí que es cierto que hay, o sea, puedes pagar por memoria externa, ¿no? O sea, poníamos el ejemplo de Google Fotos, que era eterno y de golpe es de pago, ¿no? Y ¿no? Que creo que en el artículo, ¿no? Hacíamos un poco la fantasía de qué pasaría si, ¿no? Tuvieras un freemium y de golpe dijeran, ¿no? Creo que decía, ¿qué quieres olvidar? ¿Tu primera comunión o aquel concierto? ¿No? Y tienes que ir borrando cosas como el que borra fotos en Google Maps. Al final es la lógica capitalista aplicada. Claro, nos pasa a vosotros. Es que estoy llegando al límite. ¿Qué fotos quito? ¿No? Las de mi perro, las de mi gato. ¿No? Pues yo he acabado pagando, ¿eh? Claro, al final acabas pagando. Ahora, dejad de experimentar con ratones, porque el podcast el siguiente lo harán ratones, porque tanto experimentar con ellos, les ponéis memoria, les ponéis tantas cosas que al final... Lo fichamos. Sí, siguiendo aquí con el ciberpunk, imagínate esto hecho por ratones. Sí. Pues... no sé si nos queda mucho tiempo, yo creo que estamos ya al borde. Yo te he visto apuntar cositas, Natalia. Yo le iba a preguntar a José con esto que estaba diciendo. ¿Tenemos medida la capacidad memorística del cerebro? Es que depende... no diría el problema, pero la limitación que tenemos a la hora de conocer el cerebro, entre otras muchas, ¿vale? Está en las diferencias individuales. Es decir, cada cerebro es diferente entre cada persona, pero es que casi que podríamos decir que tu mismo cerebro va a cambiar a lo largo de toda tu vida, ¿vale? De hecho, cuando tú generas un nuevo recuerdo, de alguna manera estás reconfigurando las conexiones entre neuronas y demás. Entonces, claro, va a depender mucho de la persona,
con lo cual de su propia genética, de la etapa en la que vive, ¿no? Pues somos, esto es algo que se dice, pero porque es así, ¿no? Somos esponjas cuando somos más peques, ¿no? Y luego pues vamos ya un poco tirando con los restos, ¿no? que nos van quedando. Y luego está obviamente el entorno, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Un entorno que te facilite en el sentido de que no tenga tantos elementos estresores, distractores a la hora de generar esos recuerdos, te lo va a poner más fácil, digamos, ¿no? O sea que es complicado, ¿no? Y sobre todo cuantificarlo, ¿no? O sea, ¿en base a qué se cuantificaría la capacidad memorística? Tipo como gigas, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, es complicado porque ya lo decía muy bien antes María, ¿no? Como todo lo que dices, de hecho, María, que lo dices todo muy bien, ¿no? El tema es que no guardamos fotos. El tema es que se almacena un conjunto de sensaciones, porque al final es una, vamos a decir, una foto, pero de mis sensaciones en aquel momento, mis percepciones en aquel momento, mis pensamientos en aquel momento, ¿no? Y que van a ir cambiando continuamente y vamos a ir machacando continuamente. Con lo cual es tremendamente difícil objetivizar todo eso para decir, tienes 3 teras, yo tengo 4, jódete. ¿No? Es complicado, es complicado. Bueno, pues yo creo que vamos a ir dejando por hoy el podcast. Me da rabia porque han quedado muchas... Bueno, me da rabia no. Han quedado muchas cosas en el tintero de los 3 artículos, ¿no? De los vuestros. No sé si sabéis que hemos escrito... Ellos Que quede claro. han escrito y el mío es el primero. O sea que os lo podéis saltar. Pero bueno, os invito a todos a leerlos en profundidad porque son súper interesantes y todo el resto de artículos que también pues tienen... O sea, realmente hemos descubierto, ¿no? que la memoria da mucho juego, que al principio no sabíamos bien si iba, ¿no? a dar para 12 artículos con sus buenos 3.000 caracteres o, ¿sabes? 3.000 palabras, perdón. Pero la verdad es que sí, mucho. Ha quedado alguna cosa fuera también. ¿Y dónde se puede comprar, no? Un poco de promoción. Claro, estoy haciendo el embudo el funnel. Estoy haciendo el embudo de... no, bueno, y también quería decir que bueno, a nivel diseño hemos hecho un rediseño en este número. Ha estado a cargo, bueno, Ferran Brecha, que está por aquí, diseñador, también Uriol Cursà, que también está por aquí, y Flavia, que también está por aquí, y Eren Saracevic, que no está. Y nada, bueno, deciros que lo podéis comprar en librerías, que lo podéis comprar aquí mismo los que estéis aquí, los que estén en casa, pues en librerías, en la web. Y que muchísimas gracias por haber venido, que ha sido un placer, nuestro primer podcast en directo y que esperemos que no sea el último. Muchas gracias. Y gracias.